pedirle a Dios esa respuesta. La respuesta ya estaba. O sea, la oración de Daniel ya estaba en el cielo. La respuesta ya venía de regreso. El problema era que del segundo cielo, donde se mueven las potestades del diablo, hermanos y hermanas, del segundo cielo, la petición no bajaba, no descendía. La petición, hermanos, ya había sido respondida por Dios, pero la petición no podía bajar porque habían fuerzas espirituales que impedían, hermanos y hermanas, que la petición de Daniel llegase hasta él. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, lo importante que es derrotar las fuerzas espirituales que obran en contra de nosotros. Hermanos, cuando me refiero que obran en contra de nosotros, hermanos, es porque el hecho que usted y yo estemos aquí, hermanos y hermanas, es cosa que al diablo no le gusta. Es cosa que a los mismos demonios no le agrada, hermanos y hermanas. Satanás quisiera que quizás hoy usted estuviéramos en otra parte, en otro lugar, hermanos y hermanas, pero como no pertenecemos ya a las corrientes de ese mundo, sino que estamos para agradar al Señor, a través de la oración nos preparamos para, hermanos y hermanas, para cualquier cosa que el enemigo quiera tirar a nuestras vidas. Cualquier cosa. O sea que la oración es como un vallado de ángeles. Decía un hermano, hermanos y hermanas, que eran vallados los que Dios manda. O sea que son como muros. Son protección, hermanos y hermanas, delante, atrás, a la izquierda, a la derecha en nuestra vida. Son vallados. Cuando los policías se enfrentan a una manifestación, ellos hacen un vallado. Hermanos, que no pueden, hermanos, un vallado, y atrás están los que van a contraatacar. Los que van adelante van haciendo el vallado, un muro, una contención. Pues de igual manera, hermanos y hermanas, cuando usted y yo tenemos esa oración con nuestro Padre, levantamos vallado. Y al levantar ese vallado, no va a haber espacio para que los demonios entren. ¿Ves? Esto es lo importante. Los demonios, hermanos y hermanas, habrán de querer penetrar, pero no podrán. Por eso Santiago dice, someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando haya un vallado, hermanos, a través de la oración? Huirá. Y eso es lo que la palabra, hermanos y hermanas, tiene para nuestras vidas. La oración, hermanos y hermanas, es algo, hermanos y hermanas, importante y vital en nosotros. Muy vital, muy importante. Porque a través de la oración también podemos estar preparados para recibir a Cristo. Preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Preparados, hermanos y hermanas, para el acontecimiento, hermanos, que habrá de darse. Hermanos, y eso es muy importante. Es importante que usted y yo, hermanos, oremos por la venida del Señor. Porque imagínense que, hermanos, el Señor venga y no nos haya haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, allí hay problema. Por eso el Señor recomienda y aconsejó a las personas, a las mujeres en Israel, Mateo 24, que a las que estén en cinta huyan a las montañas. Váyanse a las montañas. Es un consejo que el Señor da. No vaya a ser, y digo, oren también, para que no vaya a ser en día de reposo, en día de Shabbat para el pueblo de Israel. Porque en el día del reposo Israel, hermano, algunos, no todos, deben de guardar el sábado. Guardarlo, no hacer actividades, no salir a la calle, hermanos, no ver televisión. Bueno, de hecho los israelitas no miran televisión, pero ellos tienen de reposar el día sábado. Entonces el Señor les da un consejo: oren para que nuestra venida, o aquel día duro, no sea en día de reposo. Entonces, ¿qué importante es esto? Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, acá mismo. Versículo 36. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Cuando lo tenga, me responde con un amén. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo
del hombre. Ahí está. Vendrán cosas, hermanos y hermanas, que nosotros ni nos imaginamos. Vendrán cosas peores, hablando, hermanos, de la naturaleza. No es naturaleza en sí, es Dios utilizando el medio de la naturaleza para que se den acontecimientos en este mundo. Entonces, el Señor nos recuerda que hay que velar. La palabra velar es estar atento, estar despierto. Entonces, el Señor nos recuerda, estén atentos con la oración para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a estar la gente cuando el Señor venga? La gente no va a poder ni sostenerse de pie. La gente va a estar postrada, la gente, hermanos, no va a poder. Porque, hermanos y hermanas, nadie podrá estar en pie delante del Señor en aquellos días. Nadie. Nadie, hermanos y hermanas. Es importante, hermanos, este aspecto, y me gusta mucho, hermanos, de que el Señor nos recomienda, hermanos y hermanas, a orar por los acontecimientos que se habrán de dar. Cuando me refiero a orar por los acontecimientos que se habrán de dar acá en este mundo, es terremotos, tsunamis en algunos lugares por causa de un terremoto, huracanes, ciclones que se dan en otros países como Estados Unidos, tornados. Son eventos que se dan, hermanos y hermanas, que la gente no los espera. Entonces, el Señor nos recomienda que velemos y oremos en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar, o sea, dignos de escapar, que no atravesemos ese momento difícil. Lo que dice Apocalipsis, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque, hermanos y hermanas, la ira de Dios ha llegado. Entonces, nosotros no queremos ser parte de ese grupo, hermanos y hermanas, de los moradores de acá de la tierra, que no quisieron arrepentirse, hermanos y hermanas, porque siempre negaron al Señor. Nosotros no, nosotros somos todo lo contrario. Usted y yo tenemos que aprender a orar y decirle, Señor, venga terremoto, venga una peste, venga un virus, venga lo que venga, Señor, cubre mi familia y mi vida. Cúbrenos en el hueco de tus manos, así como tú cubriste al pueblo de Israel allá en Egipto de las 10 plagas que cayeron sobre ellos y nadie sufrió nada de eso. Así guarda mi vida, guarda mi familia y guarda todo el núcleo familiar. Importante, hermanos y hermanas, hoy, con tantas cosas que se están dando, con tantas enfermedades que se están, hermanos y hermanas, dando, hermanos, que ni nombre hay ya para ponerle a tantas enfermedades. Es necesario, hermanos, pedirle a Dios, pedirle al Señor que Él nos guarde, hermanos y hermanas, de todas estas cosas. Y es aquí donde es parte, hermanos y hermanas, del bloque de la oración que usted y yo debemos de poner a Dios. Quizás no lo dijimos en la mañana, quizás no lo dijimos en la noche, pero lo podemos decir el siguiente día. Señor, cúbrenos, Señor, Dios mío, si tú vas a venir, Señor, teneme por digno. No quiero pasar ese periodo de la gran tribulación acá en esta tierra. Si tu palabra dice que el justo con dificultades se salvará, yo quiero ser uno de esos. Es a través de la oración. Es a través del Señor, Señor, ten misericordia. Y fíjense que la oración de Daniel hizo, hermanos, que el pueblo de Israel retornara nuevamente a Jerusalén. Lo importante y lo lindo que es, hermanos y hermanas, la oración. ¿Qué otro aspecto vamos a seguir hablando de la oración ejemplifica? Vamos allá al Evangelio de Mateo 6:13. Recuerde que estamos llevando por parte, hermanos, la oración ejemplifica basada en Lucas 11, pero hoy quiero tocar, hermanos y hermanas, porque aquí en Mateo capítulo 6 también está, versículo 13. Cuando lo tenga, me responde un amén. ¿Qué dice la Biblia? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es tentación?
¿Alguna vez hemos orado al Señor para que no nos meta en tentación? ¿Sabe cuando nosotros oramos a Dios por la tentación? Cuando ya nos ha venido la tentación. Pero muy raras veces, o muy pocas veces, nosotros oramos antes que la tentación venga a nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor nos está aconsejando acá en Mateo 6:13, hermanos y hermanas, es que si oramos como Cristo ordena y nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes que nos pueda alcanzar, algunos oramos cuando ya estamos en dificultad. O sea, el Señor quiere que usted y yo oremos antes de entrar en la tentación. No en la tentación, porque cuando ya hemos caído en la tentación, es ahí donde nos va mal. Caer, fallar. Llegó la tentación y caímos en la tentación. Por ejemplo, David, hermanos y hermanas, se le presentó la tentación de la mujer de Urías Eteo. Él salió a su azotea y vio que aquella mujer se estaba bañando. Al ver que esta mujer se estaba bañando, la mandó a llamar con sus guardias y la mandó a traer a su palacio, a su habitación. La tentación se presentó. La tentación llegó, pero cayó en la tentación. Y cuando cayó en la tentación, usted puede leer todo el capítulo 51 del libro de los Salmos. Ahí se habla de la oración en la tentación. Cuando hemos caído en la tentación. Cuando Jesús, hermanos y hermanas, nos enseña a usted y a mí a que oremos antes que la tentación venga. Antes. Me decía una ancianita hoy, como de 75 años. La ancianita se había metido a comprar un bazar, pero salió ligerito, pero qué rápido compró, dije yo en mi mente. Y me dijo la ancianita, ya caí en la tentación, me dice. El sorbete valió. Sí, me dice, caí en la tentación, hermano, me dice. Solo dígame de cuánto es la tentación y yo se lo doy, le digo. Y ahí sale otro varón y le dice a la anciana, le dijo el nombre, se me olvidó el nombre, le dice, ¿caíste en la tentación? Le dice, sí, caí en la tentación, le dice. Pero ¿crees de que uno va a decir, hermanos, así, como que no pasó nada, caí en la tentación? Comencé, lo fallé, cometí un agravio, hermanos, fui débil, porque eso es lo que dicen muchas personas cuando fallan, es que fui débil, es que la carne es débil. Hay una hermana que hace más de un año que me la gané para el Señor y ahorita está caída. Y le dije, ¿qué le pasó? Y así, es que hermana, es que la carne es débil, me dice. Pues sí, le digo, pero ¿y el espíritu? Pues le digo, no, me dice, es por demás, ya caí en la tentación, me dice ella, es por demás. Entonces hay un problema. Cuando alguien dice, caí en la tentación, ¿acaso no hay un Dios de misericordia para restaurarnos? ¿Acaso no hay un Dios que está dispuesto a perdonarnos, donde dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, Él lo levanta? El problema es que amamos la tentación después. Amamos la tentación. Una cosa es caer en la tentación, decirle, Señor, fallé, pequé, me humillo, me pido perdón. Pero otra cosa es después quedarme con la tentación. Que es lo que muchos creyentes y hermanos y hermanas hacen. Y se excusan en decir, que la carne es débil, hermano. Además que todos fallamos, dice. Sí, todos fallamos. Pero una cosa es quedarse en la tentación. David no se quedó con la tentación, hermano. Por eso yo no estoy de acuerdo en criticar a David como muchos lo hacen. David aborreció la tentación después. Por eso él ayunó. Hermanos, él lloró amargamente. Porque eso es lo que trae la tentación cuando, hermanos, somos tentados. Recuerden que, hermano, la tentación no viene por Dios, viene por el mundo y viene por Satanás. Al ser nosotros tentados y fallarle a Dios, como dicen los judíos, hoy que están cumpliendo 1955 años, hermanos y hermanas, que les fue destruido el templo, dicen ellos, nos vestimos de silicio y de amargura.
¿Por qué? Porque no hay alegría. Cuando fallamos a Dios no hay alegría. Dicen los judíos hoy que están celebrando ellos, no es que lo celebren, sino que van al muro de los lamentos y están cantando salmos en hebreos. Aparte que están cantando salmos en hebreos, hacen 26 horas de ayuno por el templo. ¿Qué más hacen ellos? Dicen que no leen la Torá. Y viera qué inquietante esto, hermano. ¿Por qué no leen la Torá ellos? Y usted puede, pero qué raro. Lo contrario, es cuando más deberían de leer la Torá. No. Porque para ellos leer la Torá les produce alegría. Para ellos leer los 5 libros de Moisés les produce alegría. ¿Qué nos produce a nosotros cuando leemos la Biblia? Sueños, algunos sueños, hermano. Algunos dicen, ay, hermano, yo no entiendo nada de la Biblia, mis sueños me da, ay, siento que hasta la cabeza me hormiguea. Tiene piojos. Pero para los judíos no. Para ellos leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento, para ellos es alegría. Es cosa de felicidad. ¿Por qué, hermanos y hermanas, traigo esto? Porque lo mismo produce la tentación cuando hemos fallado. Tristeza. Tristeza. Y dicen ellos, que aún ni zapatos pueden ponerse, sino que usan sandalias. Y no se sientan en sillas, se sientan en el suelo, ahí en el muro de los lamentos, en el muro occidental. ¿Por qué ellos no utilizan sillas? Porque quieren expresar el alma dolorida que ellos tienen por el templo destruido. Es increíble, hermanos y hermanas. Y unas palabras dice un rabino ortodoxo de Israel. Dicen que tienen la esperanza y tienen la fe de ver al Mesías muy pronto, hermanos y hermanas, y que su tercer templo sea reconstruido. Hermano, yo me ponía erizo porque cuando hablamos de esta parte, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, estamos hablando que ya el anticristo habrá de estar sentado en el trono de David, en la silla de David, en la silla donde Jesús, quizás, o Cristo, debería haberse sentado cuando él vino, pero no. Su silla, su trono, fue un pesebre. ¿Por qué les comparto esto? Porque la tentación produce tristeza. Y dicen los judíos, oiga bien, dicen ellos, que la culpa que el templo haya sido destruida es de ellos. Es de ellos. O sea, que no culpan al general Tito, no culpan a Roma, se culpan ellos mismos. Y eso es de valiente, aceptar sus errores. Y cuando ellos dicen, aceptamos que por no haber estado unidos como estamos hoy, es que nos olvidamos del templo y pasó lo que pasó, y por estar viendo otras cosas que no teníamos que ver, nos desenfocamos de nuestros enemigos y vinieron y usurparon todo lo que nosotros teníamos acá en el templo. Yo lo digo así normalmente, pero ellos lo dicen casi llorando. Ellos lloran, se tiran al suelo, lloran por el templo, se lamentan por la destrucción del templo. La tentación, hermanos y hermanas, si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación, nos libramos del mal. La tentación nos libra del mal. Porque cuando caemos en la tentación, el mal viene, el mal viene a nuestras vidas. ¿Qué es el mal? La gente dice, hay solo cosas malas me vienen. ¿Ha escuchado usted que alguien diga esa frase? Yo no veo nada bueno, solo cosas malas me vienen a mi vida. Entonces, algo está pasando. Cayó en la tentación y al caer en la tentación, vienen las cosas malas. Por eso dicen, no nos metas en la tentación y líbranos de todo mal. Algunos oramos cuando ya estamos en dificultades. ¿Qué dice la Biblia? El sabio, veamos Proverbios 27:12. ¿Usted ha escuchado esa frase? Me va a decir a mí, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Y fíjense que no está en la Biblia. Creo que es que el sabio ve el mal y se esconde.
Algo así está. Vamos a ver. Lo voy a corregir yo mismo. Proverbios 27:12. Te va a escuchar a cualquiera y va a escuchar esa frase. El sabio ve el mal y se aparta. Pero que no dice Proverbios 27:12. El avisado ve el mal. ¿Y qué hace el avisado? Se esconde. ¿Qué es avisado? ¿Se acuerdan cuando? Yo me recuerdo muy bien. Aquí pasó una patrulla cuando nos pusieron la cuarentena y la patrulla iba diciendo: a partir de este momento nadie puede salir, nadie puede entrar, entramos en cuarentena. Y yo dije: gloria a Dios. No, ¿qué dijo usted, hermano? Yo me sentí triste, ya no salí ni al andén, dije yo así. El avisado ve el mal y se esconde. Pero yo he escuchado que dicen que el sabio ve el mal y se aparta. Tal vez estará en otra parte de la Biblia, menos acá. Entonces, el avisado, hermanos y hermanas, según Proverbios, que hay sabiduría acá en abundancia. Si alguien quiere ser sabio, le hace un proverbio cada día. Tiene 31 capítulos. ¿Cuántos días tiene un mes? Tiene 31 días. Algunos tienen 28, otros tienen 29, otros 30. Pero leer un proverbio al día nos hace ser sabios. Por eso aquí dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Por qué los simples? Porque son los que no escuchan. Son los que escucharon el consejo, pero no lo retuvieron. Son simples, personas simples. Personas sin entendimiento, personas que no les importa hasta que ya están pasando los problemas gruesos en sus vidas, entonces están lamentando. Entonces el avisado ve el mal y se esconde. Si escuchan a la balacera por allá, hermanos, yo no salgo. Pero la mayoría de nosotros, al ver un accidente, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir a ver qué pasó. Si se murió el cliente o no se murió, ¿qué pasó? Pero el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, no nos metas en la tentación, entonces Dios nos está recordando: el avisado ve el mal y se esconde, se aparta, pasa de alto. Pero nosotros no, nosotros hacemos lo que dice el dicho en el mundo: el gato. ¿Cómo murió el gato? Me dije que por la curiosidad murió el gato. ¿Será cierto? No sé. Pero, hermanos y hermanas, Jesús oró antes de entrar en la tentación. Y aquí voy a concluir el mensaje en esta noche. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús cuando Él oró antes de entrar en la tentación? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el Señor en sus palabras, en su oración, en el monte Getsemaní, Padre, si es posible, haz que esta copa pase sobre mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que leamos también, para engrosar, Lucas 22:46. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 46. Lucas 22:46. El Señor aquí está orando antes de la tentación. O sea que el Señor está aplicando Proverbios 27:12. Lucas 22, verso 43, que dice la Escritura. ¿Lo tenemos? Y si le apareció un ángel, así dice, ¿verdad? Para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y oráis, y orad, para que no entréis. ¿En qué? En tentación. Ok. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban dormidos. Entonces, el Señor oraba para no caer en la tentación. Veamos, hay dos ejemplos. Uno que oró para no caer en la tentación y otros que dormían para caer en la tentación. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Alguien se recuerda del hombre Pedro? Pedro, hermanos y hermanas, estando allí cuando el Señor lo llegan a arrestar, sacó su espada para poder defender al Señor.
saca su espada, aquel que estaba dormido, aquel que no estaba preparado, no supo sobrepasar la tentación, sino que inmediatamente saca la espada, le hiere la oreja a Michael, que no quería herirle la oreja, sino que lo que quería Pedro era volarle la cabeza. Pero el Señor le dice que el que mata a hierro muere, Pedro. Y así no es la cosa. 1, 2, el Señor es llevado, todos los discípulos son exiliados, pudiera decir yo, salen huyendo, todos los discípulos, a excepción de Pedro. Y Juan, que le acompañó hasta el madero. Se habla que del evangelio de Marcos, o Juan, o Marcos, que era el más joven, dice la Biblia, que lo dejaron desnudo. Salió huyendo, y al parecer le agarraron las túnicas a él. Y al dejarle las túnicas, dicen algunos escritores, que lo dejaron en ropa interior. Y para que una persona esté en ropa interior, es como que esté desnuda en Israel. Entonces puede ser que esa interpretación pudiera ser que fuera literalmente que a Marcos, hermanos y hermanas, lo dejaron desnudo. ¿Estaban preparados los discípulos para la tentación? No. Pedro tuvo la capacidad, como siempre, de estar, hermanos y hermanas, a la par del Señor, e iba, en que sea de lejos, pero allá iba Pedro detrás del Señor, donde fue arrestado. Y le preguntan a él, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres tú de los, si tú te vistes igual que ellos? No, si tu hablado te delata, Pedro. Ya me lo dijeron, Pedro. Pero este hombre es uno de ellos, dijeron. ¿Y qué dijo Pedro? No, no soy uno de ellos. Cayó en la tentación. Volvió a caer Pedro en un instante, 2 veces. En una misma noche, caer en una segunda tentación por no haber orado, hermanos y hermanas. La gente en el mundo dice, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a hacer lo otro porque es malo. Pero lo vuelven a hacer. Porque no pueden evitar la tentación. Pedro, al ver que había fallado, que había caído en la tentación, lloró amargamente. Y por haber, hermanos, llorado amargamente, hermanos y hermanas, él tuvo, hermanos y hermanas, que negar al maestro por su cobardía. Ahora vean lo importante que es que usted y yo oremos por la tentación. Porque aquí nadie está exento, hermanos. Nadie de nosotros. Las tentaciones, Satanás las va a querer poner día tras día en nuestras vidas. Y es importante que usted y yo oremos a Dios y digamos esta palabra: Señor, líbrame de toda tentación. Apárteme de todo mal. La opresión satánica es peor que nunca y es necesario orar para que no caigamos en la tentación en este siglo XXI. Peor, hermanos, estamos peor que antes. Peor, hermanos, cosas que se están dando que uno no las quisiera ver a veces. Se están dando cosas difíciles en esta tierra. Por ejemplo, algunos de los ejemplos bíblicos que nosotros admiramos y vemos es de aquel joven José, aquel que fue vendido, aquel que lo tiraron a un pozo, aquel que lo vendieron y aquel que Dios exaltó estando en el palacio allá en Egipto, José. Dios lo había exaltado y Dios había glorificado su poder en la vida de él. Pero ¿qué pasó cuando llegó la tentación de la esposa de Potifar? Que no creamos, hermanos, que era una mujer fea, que era una mujer... No, era una mujer que se bañaba con leche de cabra. Nosotras apenas nos bañamos con agua media limpia. Esa mujer no, se bañaba con leche de cabra, para que la piel se mantuviera lisita, como un bebé. Se adornaba, se cuidaba. Ya se imaginará usted. Y este joven José, por más que lo acechaba esta mujer, no cayó en la tentación. José, pero estamos solos ahorita, aprovéchame. No decía José. Cualidades de un hombre que ora a Dios.
que ora a Dios. Por eso fíjese que algunos creen que José es prototipo del Señor Jesús. ¿Por qué prototipo? Porque ya lo mencioné. A Jesús lo vendieron igual que a José. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo vendieron por unas monedas de plata al Señor para que lo entregaran? Así fue con José también, lo vendieron. Sus hermanos no lo querían. Sus hermanos no lo querían al Señor. ¿Se acuerda que los hermanos del Señor Jesús en su ministerio, mientras Él estuvo con vida, nadie creyó? Pero cuando ya Él murió y resucitó, ahí empezaron a creer sus hermanos. Entonces, José, hermanos y hermanas, es un prototipo de aquellos que no cayeron en la tentación. Hablemos de la esposa de Lot. ¿Cayó en la tentación la esposa de Lot o no cayó en la tentación la esposa de Lot? Cayó en la tentación. Porque el avisado se esconde. El avisado no cae, hermano, según acá. La esposa de Lot cayó en la tentación. No volteen a ver para atrás. No lo hagan en ninguna manera, ni por nada volteen a ver para atrás. Y la esposa de Lot, cayó en la tentación. Sansón cayó en manos de la filistea Dalila. Cayó siendo un juez, porque Sansón era un juez de Israel. Con sus fuerzas que Dios le había dado, era un nazareno devoto, por eso su cabello era largo. A pesar de que era un juez en Israel, falló y cayó en la tentación. Hombres de Dios, hermanos y hermanas, que nos menciona la Biblia. Y muchos más hombres, hermanos, que posiblemente podemos decir que cayeron en la tentación. Entonces, la necesidad, oiga, hermanos y hermanas, de orar, según Mateo 6:13, para que usted y yo no caigamos en la tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este bloque de oración, hermanos y hermanas, incluyámoslo. Señor, no me metas en la tentación, mas líbrame del mal. No nos metas en la tentación. Por eso hay un canto que dice: si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar. ¿Ya lo escucharon? Si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Ese es una oración, un hermano, hermana, que ora antes de entrar en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación lo que nos va a hacer sucumbir en las corrientes de Satanás en esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas, importante, añadamos a nuestras oraciones: no nos metas en la tentación, mas líbranos de todo mal o del mal. No nos metas en la tentación. Que el Señor nos libre y nos guarde cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, y oremos para que usted y yo no caigamos en esas tentaciones. Vamos a orar en esta noche. Padre y eterno Dios que estás en los cielos, en las horas de esta noche, Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, que nos regalas en esta noche. Pedimos, Dios mío, que nos ayudes, Señor, a que no caigamos en la tentación. Líbranos, Padre, de todo mal. Dios mío bendito, libra a aquellos de mis hermanos, Señor, que han caído, Padre, en las garras de Satanás. Te pedimos por ellos en esta noche, Dios mío bendito, para que tú les libertes, para que tú obres, para que tú te glorifiques, para que tú rompas las cadenas, para que tú te exaltes, Señor amado, en cada una de sus vidas, Señor.